Lo que se dice por Falconía hasta las 7 de la noche. Desde el sector Menca de León y nos reportan un mes sin servicio de agua, Callejón Los Rosales y ahora todas las calles cerradas en el Menca porque la comunidad está en protesta permanente. Más problemas para este sector que viene uno cansado de su trabajo y no puede acceder a sus hogares producto de las trancas. Nos menciona Iván Ortiz, su familia nos dice que en la principal de Antiguo Aeropuerto está sin alumbrado, es una oscurana total. Gustavo Díaz, el Pepe, nos dice que la papaya es la lechosa, ¿yo? No es la patilla. Así es la lechosa. ¿Había una lechosa ahí? Ok. Que no quede ningún tipo de dudas. ¿Y la patilla? Sandía. Es correcto. Pareció Mauli. Mira, Esteban Guanipa y su familia, a todo volumen con nuestro programa, así como Edgar González. Nos dice Pedro, todavía las bolsas de comida, nada para el sector 2, esperando respuesta de los responsables que elegimos del Consejo Comunal de la zona y nada según el censo. Esperemos que esto no se convierta en una conducta permanente de nuestros usuarios televidentes, que todos los días, mira, ¿qué estamos esperando? Y estamos esperando. Hay que tener paciencia, porque este tema de las bolsas de comida no es que todas las semanas le van a dar una bolsita o todas las semanas del Consejo Comunal los van a llamar. Pedro, le escribo para lo siguiente, para saber qué información tiene sobre el canal Meridiano que no transmite los juegos de las grandes ligas. Uno no ve un jueguito de la tradición de Venezuela en el béisbol y los demás canales tampoco porque transmiten solo fútbol. Y no es que tenga algo contra el fútbol, pero es que aquí en Venezuela la tradición es del béisbol. Asimismo hicieron con las transmisiones de las carreras de caballos. La explicación es muy sencilla. Meridiano Televisión desde hace algún tiempo viene trabajando con una modalidad bajo un patrón distinto al que ha venido desarrollándose. Muchos narradores, comentaristas se han ido del canal, inclusive se han ido del país. El canal pasó a manos de empresarios televisivos que tienen nexos con el gobierno y al parecer no les interesó renovar contrato con el béisbol de Grandes Ligas. Ese es todo el cuento. Nuestro invitado de hoy es John Lima, presidente nacional del Partido Socialista Organizado en Venezuela, PSOE, y quien en principio estaba pautado para el jueves, no pudo llegar a tiempo. El viernes hubo cadena y finalmente lo tenemos hoy. John, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, le pido disculpas pues. Sí, pero en todo caso sirvió, prácticamente va de salida, ¿no? Va nuevamente haciendo una gira por todo el país para evaluar la condición de cada uno de los venezolanos y el desempeño que viene desarrollando el Partido Socialista Organizado en el país, en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa gira de trabajo en estos 4 o 5 días en la península, en el municipio de Caricubá? Bueno, ha sido una gira muy fuerte, mucho trabajo. Hay muchas situaciones que nos obligan a no desligarnos de ellas, porque lamentablemente pues hay que buscarle soluciones. Sin embargo, uno de los fuertes o de lo que atacamos dentro de esa gira en todo lo que es la península de Paraguaná fue el sector deportivo. Desde el día viernes estuvimos visitando unos sectores, unas barriadas bien importantes acá de Paraguaná, donde realizamos ciertas actividades deportivas con la intención primero de promover lo que es la masificación deportiva o el deporte de iniciación, aunque allí estuvieron jóvenes desde 18 a 30 años, que ya no es iniciación, ¿no? Pero como no están organizados, pues no queda de otra que llamarlos de iniciación. Estamos hablando de que esta actividad fue desarrollada en un sector de la parroquia La Candelaria. Cardón, en la Candelaria, así es. Municipio Caricubana, la Candelaria de Punta Cardón, donde contó con una masiva asistencia el pasado viernes en la noche. El pasado viernes en la noche asistieron, fue solamente una disciplina deportiva, donde se pudo pues, conocer valores del básquetbol paraguanero, jóvenes muchachos. También allí estaba un amigo, un gran amigo que fue basquetbolista profesional, ahora en situación de retiro, por supuesto, y otras personas, otra serie de jóvenes que estuvieron allí para conocer pues, qué es lo que quiere el PSOE, cómo puede aportar el PSOE en cuanto al deporte. Pero inicialmente nuestro trabajo es organizar, ayudar a organizar a estos jóvenes, para que ellos el día de mañana puedan tener sus clubes registrados. En el pasado reciente, los políticos decían que deporte no da votos, cultura no da votos. ¿Qué puede decir John Lima en torno a esta percepción? Voy a la cuarta. En la cuarta nos enseñaron que los deportistas no podían inmiscuirse en la política.
¿Por qué? Porque era obvio que el deporte crea líderes naturales. De hecho, tenemos un partido de los deportistas, que es el PSOE, ¿no? Claro, no es solamente los deportistas, también aquí están los movimientos sociales, movimientos de base y otra serie de sectores que se encuentran dentro del partido. Pero el deporte no es cuestión de votos, nosotros también tenemos que ver la parte humana. ¿Para qué sirve el deporte? Para crear hombres y mujeres idóneos para la comunidad, con una moral o la mejor moral posible. Para eso sirve el deporte. Entonces no podemos también, estamos en lo político ciertamente, pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un trabajo humano, un trabajo moral. Y ahí es donde el deporte es verdaderamente importante para todos los venezolanos. Talento sin probidad, pero en este caso pudiéramos hablar de que en Falcón hay un derroche de talento a nivel deportivo, pero con una escasa infraestructura, y una de las muestras más elocuentes ha sido el estadio de fútbol, que ha pasado por unas etapas de que ya hoy se ha convertido, el que está al lado del gimnasio cubierto Fenelón Díaz, en una verdadera guarida de delincuentes, de drogómanos, de abusadores sexuales, gente que se escuda allí en ese espacio oscuro de la avenida Doctor Portillo, en el municipio de Carirubana, para pues delinquir y no para hacer deporte. Son delincuentes, no deportistas. El deportista difícilmente es un delincuente. Hay sus excepciones, como en todo, ¿no? Pero en ese sentido son delincuentes, son personas que usan las instalaciones para otro fin, más no para el que fue creado. También sirva mencionar que las actividades justamente sirven para evaluar las instalaciones deportivas, conocer sus debilidades y de qué manera el Partido Socialista Organizado en Venezuela puede brindar aportes o soluciones en ese sentido. La semana que pasó, hicieron durante el fin de semana del Partido Socialista Organizado en Venezuela una evaluación de estas infraestructuras deportivas. Se han ido a los colegios, se han ido a las universidades a ver cómo está la estructura de estos espacios. Fíjate, te voy a hacer un comentario, ¿no? Y es algo que nos preocupó muchísimo en el caso del alma mater de nuestro comandante eterno, como es la Universidad Bolivariana. Allí prácticamente no hay deporte. Nos preocupó muchísimo, aparte que hay otra serie de situaciones allí que de verdad llama muchísimo la atención. Luego tuve oportunidad de ver un programa el día viernes, la repetición, en donde me causó un gran malestar porque allí vimos como unos compañeros del área administrativa de la universidad defendían lo indefendible. Y a mi parecer creo que no se puede jugar con la sabiduría del pueblo, y mucho menos con jóvenes estudiantes. Allí están ocurriendo cosas bien delicadas, prácticamente como te dije, no hay deporte. Voy a llevar esto a Caracas porque definitivamente hay que denunciar lo que está mal hecho dentro de la revolución. Ahora, pero cuando habla de irregularidades, de lo que usted vio, porque tuvimos recientemente el jueves, nos dijo que vio la repetición en la madrugada del viernes, un programa que hicimos con el profesor Navas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Él hablaba de una supuesta irregularidad con un desperdicio de 80 kilogramos de carne que fue denunciado. De retazos, dijo. Bueno, sí, pero cortes. Lo que pasa es que la denuncia que hizo Luis Estefanelli, que por ello se motivaron a salir a los medios a, por ejemplo, pronunciarse en nuestro programa, es decir, que no eran como tal 80 kilogramos de carne, sino retazos de carne, y que no podía pues convalidarse. Pero yo le hacía hincapié al profesor Nava que si no era por Estefanelli que salía a hacer este comentario, no hablaban los representantes de la UEB. Sí, lamentablemente ese tipo de acciones pues le da armas a la oposición para que ataquen una universidad que hasta ahora y con el poco tiempo que tiene ha sido brillante, ¿no? Y ¿cómo le brindan armas? Con esa mala posición que tienen, defendiendo lo indefendible, dándole la información, o le llega la información, porque eso se convierte en un secreto a voces. Y por supuesto le llegó a este diputado de la oposición, que para él es una tribuna. ¿Y quiénes somos los que estamos cometiendo el error? Nosotros, los de la revolución, el equipo administrativo revolucionario, para mí contrarrevolucionario, porque ¿cómo es posible que van a desperdiciar o van a dejar dañar 80 kilos de carnes? Pero es que no estamos hablando de retazos, es que al menos que ahí en la Bolivariana se manejen toneladas de carne, entonces tú cortes el pellejito y lo coloques allí con toneladas, de repente llegamos a los 80 kilos. Pero es que varias semanas atrás fueron 637 kilos.
Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Es una manera irresponsable de dar respuesta, sobre todo en los medios de comunicación, decir que se perdió, que se dañó. ¿Pero por qué se pierde? ¿Por qué se daña? Es la pregunta, ¿no? Bueno, evidentemente es porque está siendo mal administrado allí, las carnes no están siendo refrigeradas como corresponde, porque a mí me enseñó mi mamá que compra carne y la tiene que colocar inmediatamente en el refrigerador para mantenerlo el mayor tiempo posible en el mejor estado, ¿no? Este tipo de irregularidades, entonces, usted le interpretamos que las piensa llevar a instancias nacionales. Sí, señor, porque definitivamente son irregularidades que no se pueden seguir permitiendo dentro de la revolución. Y si un revolucionario está cometiendo estos errores, es una actitud contrarrevolucionaria. Ahora, pero lo pueden tildar a usted de contrarrevolucionario, de atacar a la Casa de Estudios, a la Alma Mater, a la Casa de los Saberes, a la UVB, porque está señalando precisamente en ese sentido. Señalo irresponsable, no la Casa de los Estudios. La Casa de los Estudios está cumpliendo con lo que tiene que hacer. No podemos dar facilidades. ¿Qué facilidades se dan allí? No es posible. 700 kilos de carne desperdiciada de esa manera, cuando el país está en una situación que nos encontramos. Es decir, hay que tener poco sentido común entonces, para no darse cuenta en ese sentido, y nosotros vamos a ir a la Fiscalía. Estoy esperando las pruebas, tener las pruebas en mis manos. Si tengo las pruebas en mis manos, las voy a llevar a Fiscalía, porque hay que hacer una denuncia responsable, porque todo revolucionario tiene que ser responsable, y nosotros como Partido Revolucionario asumimos entonces la bandera que asumió un apátrida, un diputado de la oposición, que no quiere el país. Antes de despedir nuestra conversación con John Lima, presidente nacional del Partido Socialista Organizado en Venezuela, no podemos dejar de escuchar su apreciación en torno al tema del referendo revocatorio. Tenemos un movimiento de oposición que permanentemente está llamando a las calles para tratar de empujar al CNE a que tome acciones inmediatas. Tenemos un CNE que quiere respetar los lapsos, de acuerdo a lo que han manifestado sus principales rectores. Tenemos a quienes están del lado oficialista diciendo que el referendo revocatorio no se va a realizar este año. Lo dijo ayer el vicepresidente Istúriz, lo reitera hoy en la declaración de los lunes Jorge Rodríguez, que por cierto va a demandar a algunos medios de comunicación como La Patilla, El Nacional, etcétera, por decir que él fue preso hace una semana por la policía de los alias. En fin, lo cierto es, ¿cuál es la posición que toma el PSOE? Muy sencillo, la ley dice que no les da los tiempos. Y nos parece muy responsable que día a día la oposición haga ese llamado a las calles, que quiera llevar gente al CNE. Está buscando, ¿qué es lo que busca? ¿Qué hay detrás de ello? Crear el conflicto. A mí me parece sumamente irresponsable eso. Tenemos que pensar en Venezuela. Y si ellos son una oposición que respeta al país, tiene que cumplir con la ley. Tú no puedes obligar, la Constitución es bien clara. Y lastimosamente para este año es imposible. Esperemos que para que ellos puedan hacer lo que deben hacer como corresponde, pero ya para este año les es imposible. Los tiempos no dan y es lógico. Eso lo puede ver cualquier venezolano en la Constitución, en el sistema de procedimiento, en lo que ha presentado el CNE, etcétera, etcétera, etcétera. El próximo punto de partida para John Lima y el Partido Socialista Organizado en Venezuela, de aquí, del Estado Falcón, ¿parte hacia dónde? Vamos para Caracas a unas reuniones que tienen que ver específicamente con el PSOE, y luego en mi caso voy a regresar dentro de una semana para iniciar una gira en la costa de nuestro estado. Una gira justamente con el movimiento deportivo y para organizar lo que nosotros son los talleres que van a estar representados, o quienes van a ser los ponentes es la Comisión Nacional de Atletas, una comisión creada en Revolución por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Declaración de John Lima, quien estuvo con nosotros temprano, nos acompañó en el Mañanero por Mambo 94.9, su entrevista estaba pautada para hoy en la mañana, y hoy pues lo fuimos corriendo del jueves para el viernes, del viernes para el lunes, hasta que finalmente estuvo con nosotros hoy lunes en el programa Lo que se dice por Falconía Canal 6 en su condición de presidente nacional del Partido Socialista Organizado en Venezuela. Nuestra invitación mañana, 6 en punto, martes 17 en Lo que se dice por Falconía Canal 6. Hasta mañana.